hacia una educación cívica. Un poco este término me enamoró porque en mi tema de tesis estaba pensando en mediación en la distancia, acompañamiento en la distancia. Realmente descubrí que sí se trata de hacia una educación a distancia. Ramón Ferreira. Esa es una traducción. Si la tecnología es el amo, vamos a llegar a los desastres más rápido. Porque la tecnología no es la reina de la educación a distancia. Entonces, pensar en una generación, a pesar de que los jóvenes y los adolescentes tienen desde años anteriores como que sus mismas configuraciones, hoy tenemos una generación difícil, ¿okay? Llamada nación digital, de generación NET. Entonces tenemos que trabajar para esa generación. Emplear estas tecnologías en función de lo que un poco recrearse autónomo, en función pensando en esta generación. Imposible es la educación del presente, presencial y virtual sin el empleo de las tecnologías, pero su congruente fundamentación científica. Entonces aquí va de la mano un poco con el soporte de los autores, donde quieren toda una fundamentación científica que acompañe este proceso. Si nos preocupa entonces trabajar modalidad a la distancia, una educación sin distancia, se hace necesario. El desarrollo profesional del maestro, este autor lo llama maestro, que le permite el empleo didáctico de las TIC para acompañar a cada uno de los participantes en su proceso personal. ¿A quién formamos? Entonces, los niños, bueno, se adelantan un poco, similares a los de años anteriores, pero diferentes por las tecnologías, por el manejo y uso de las tecnologías. Imposible entonces una educación sin distancia si no conocemos y comprendemos a esta generación. Generación, por cierto, en la que nosotros no somos de esa generación y entonces por eso el choque generacional. Esta generación NET es un grupo muy diverso de niños, jóvenes y adolescentes en contacto directo y casi permanente, lo sabemos, con las tecnologías, que provocan una influencia trascendental en sus vidas. Por eso las tecnologías es la parte visible de un iceberg. Aquí se quería traer un iceberg que influye y constituye con otros factores, el contexto social y cultural. Y entonces aquí retomamos algo que se desenvuelve en los miembros de esta generación. La fórmula generacional. Sin internet, fíjense que el triángulo de Maslow, las necesidades de Maslow cambian, ¿okay? En el soporte tenemos la conectividad de las necesidades de los jóvenes. Estar sin conexión es lo último. Entonces, así de fácil y complejo resulta atender y satisfacer a las necesidades de aprendizaje y crecimiento de nuestros jóvenes. Quieren aprender por vías no tradicionales y empleando nuevas tecnologías. Pero descubrimos que cuando aplicamos tecnología o usamos tecnología, también según la visión de los jóvenes, también lo estamos haciendo de manera incorrecta, porque siguen abusando. Lo dice el autor. El nivel de codificación visual, o sea, aprovechar esta fórmula en dos vías. El nivel de decodificación visual o iconográfica es mayor que en las generaciones anteriores, por lo que rechazan los modos tradicionales de exposición, de solución de problemas, de toma de decisiones de la vida misma, y los que enfrentan en los procesos de educación formal. Prefieren tipos de actuación en la que las TIC están presentes, pero presentes de una manera activa, y el autor insiste con eso. En cuanto a las implicaciones pedagógicas, dice, si contraproducentes les parecen las arcaicas exigencias de entornos presenciales a la usanza del siglo pasado, también, un poco me adelantaba, rechazan y critican los entornos digitales que no aprovechan de forma extraordinaria las potencialidades o las posibilidades pedagógicas que facilitan la tecnología. De aquí recuerdo un autor que decía que no es en las tecnologías donde está la solución, sino nuevamente en la mediación de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo emplearlas así? Pregunta este autor. Es condición y fuente de desarrollo de un conjunto de habilidades superiores del pensamiento, dado su nivel de exigencia a determinadas funciones y procesos mentales.
cómo canalizamos a través de o facilitamos a través de la tecnología habilidades superiores en nuestros estudiantes. La computadora y la internet propician la actividad independiente, la observación, la exploración, la búsqueda, la comparación, el ordenamiento, la clasificación, la toma de decisiones, para de contar. Competencias didácticas. El empleo de estas tecnologías, sobre todo en las competencias didácticas profesionales. La integración de los contenidos curriculares de los expertos, quienes sí saben potencializarlos pedagógicamente. Nos invitan a los docentes a hacer esa mediación y esa potencialización de los recursos tecnológicos para facilitar el abordaje de parte del estudiante. Competencias digitales y didácticas. Entonces, algunas nociones y principios didácticos anteriores son válidos y transferibles a nuevos ambientes de aprendizaje, aunque no todos. El empleo entonces de las TIC demanda la construcción consciente de una didáctica para estos entornos. Entonces reafirma una vez más esa mediación y esa didáctica para la distancia. Resulta imposible que por sí mismas las TIC medien pedagógicamente. Se requiere para educar a esta generación NET o a los nativos digitales de un profesor con competencias digitales y didácticas que los nuevos entornos de aprendizaje requieren para hacer posible la formación de los ciudadanos que esta sociedad hoy demanda. Paradigma científico de la mano de la metodología, y aquí vuelve a coincidir con las autoras, con Beatriz. Se apoya en la teoría del constructivismo social, con Vygotsky y Piaget. Y habla en metodología que refiere al aprendizaje cooperativo. Yo estuviera en el resumen o en las notas adicionales, yo me preguntaba por qué no el aprendizaje colaborativo, si van de la mano. Pero entonces este es su paradigma y esta es su metodología. Paradigma en Vygotsky y en Piaget y metodología para desarrollar el aprendizaje cooperativo, básicamente. Incluyendo en este aprendizaje cooperativo como un elemento clave el desarrollo de la creatividad. Se lo considera una condición necesaria, porque resulta imposible aprender si el sujeto no realiza una actividad conducente con su entorno, con sus anclas cognitivas. Si no, no va a ser capaz de hacer transferencia. Habla de diversificar los modos de participación, movilizar a estos participantes a través de dos niveles de participación o de dos momentos. Un primer momento que lo cataloga como interactividad y un segundo momento como interacción. Entonces, para este autor debe haber interactividad e interacción. Entendiendo por interactividad todo lo que tiene que ver con la relación que se establece con el sujeto que aprende, con el objeto directamente relacionado con el objeto de conocimiento. Y entendiendo por interacción la comunicación entre estos sujetos implicados. Tiene que haber interacción porque está a favor de Vygotsky y del aprendizaje desde el espacio y con el espacio. ¿Okay? Entonces, pero hay que diversificar estos dos momentos. O sea, trabajar en estos dos momentos, con interacción e interactividad. Ay, no se ven los... Bueno, aquí habían 3 círculos, porque él refiere el trabajo pedagógico en el e-learning a través sustentado con una teoría explícita y adecuada y convincente, acompañada de la metodología, donde está asociada al aprendizaje cooperativo y que eso me lleva a un método. Entonces, él comparte esta triada para el logro del trabajo pedagógico lineal. Mediación pedagógica. No basta entonces con ser facilitador, es necesario tener una intención manifiesta, que se actúe en consecuencia a partir de una teoría metodológica científica para el desarrollo del pensamiento crítico y el potencial creativo de los niños. Y todos estos autores coinciden con eso. Recuerda los niveles evolutivos desde Vygotsky, cuando hay un nivel real y un nivel potencial. Cuando el nivel real lo tiene directamente el estudiante y cómo mediamos los docentes desde ese nivel potencial. Cómo los acompañamos para que logren el nivel real. Retoma de todos estos preceptos de Vygotsky.
la mediación. Entonces retoma desde Vygotsky, un psicólogo de estos últimos años, tampoco sé cómo se pronuncia, no hice la tarea, retoma la concepción vygotskiana de sujeto mediador y de proceso de mediación, pero le agrega un valor, incorpora elementos sustantivos de la teoría sobre la experiencia del aprendizaje mediado. El maestro, al mediar, entonces debe cumplir con estos ciertos requisitos donde potenciamos a este estudiante, lo acompañamos, mediamos realmente. ¿Cuán desperdiciadas entonces están las tecnologías? Debido fundamentalmente a la no formación didáctica de los profesores, fíjense que siempre yo que trabajo formando a docentes en tecnología, el problema no es la tecnología, sino la didáctica. El arte de enseñar. Existe un simplismo en los espacios de interacción social, en los chats, en los foros, el aburrimiento del estudiante por la lectura de un material sin vínculo alguno, con actividades que le provoquen el movimiento en el desarrollo del estudiante, en términos de Vygotsky, que le provoquen acercarse a esa zona de desarrollo potencial. ¿Cómo es que hacemos esto en los entornos virtuales? Las preguntas a los profesores, ¿a dónde deben ir? ¿Cómo recapitulan? ¿Cómo repasan un tema dado los resultados de las evaluaciones aplicadas? ¿Cómo orientas la atención de tus estudiantes en el tema a desarrollar? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo logras que procesen la información para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? ¿Cómo realizas la evaluación formativa? ¿Cómo logras que reflexionen sobre el proceso y el resultado del aprendizaje? Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? ¿Cómo logramos esto como sin tecnología? ¿Cómo educar entonces? Se impone este estudiante con una personalidad integral, con un pensamiento crítico y creativo, que se trabaje en valores, una nueva forma de organizar el proceso de aprendizaje en el salón de clases, sea virtual o presencial. Ya hoy en día no se discute la necesidad de introducir las TIC en los procesos de enseñanza. Lo que tenemos es que trabajar en el empleo didáctica de las TIC, ¿okay? Para lograr que nuestros estudiantes hagan significativo su proceso de construcción de conocimiento. ¿Sí? Un minuto más. Muchas gracias, profesora.